Empezamos con la primera parte de nuestro seminario. Vamos a empezar viendo todo lo que es la teoría de la comunicación y vamos a encontrar nuestro primer caso. En nuestro primer caso nos dice, en la siguiente situación, Luis va conduciendo por la carretera y observa una señal de alto. A partir de la situación, ¿qué podemos afirmar? Bien, primero nos dicen, es un acto informativo, Luego me dicen, es un proceso comunicativo, la función es apelativa, la comunicación es unilateral y predomina la función fática. Aquí tengo que recordar todo esto. Primero, ¿qué era un acto informativo? Cuando estábamos ante un acto informativo, recordemos que el acto informativo es aquella situación en la cual podemos reconocer pues a un sujeto que es observador de la realidad. Sujeto realidad, ¿de acuerdo? Se diferencia por el acto comunicativo, porque en el acto comunicativo mínimo debe existir 3 elementos como mínimo. Hablamos de un emisor, hablamos de un receptor y hablamos del mensaje, mínimamente. ¿De acuerdo? Bien, aquí, ¿qué podemos reconocer? Dice, Luis va conduciendo por la carretera y observa una señal de alto. ¿Ya? Observa una señal de alto. ¿Qué podemos afirmar? Es un proceso comunicativo. Aquí se refiere a qué. A ver. Primero, ¿es proceso informativo o comunicativo? Comunicativo. Realmente es un proceso comunicativo porque existe un emisor, que en este caso es la señal. En este caso está ahí el mensaje alto. Ahí está el receptor, que es Luis. ¿Ya? Y el mensaje justamente que dice que debe tenerse alto. O sea, el proceso comunicativo. Correcto entonces. Todo aquello que no tenga el número 2 tiene que eliminarse entonces. Elimino de una vez la letra B. ¿Ya? Bien, otro más, a ver. Informativo definitivamente no es. Informativo no es entonces. O sea que también elimino la A. La función es apelativa. Sí, es apelativa. ¿Cuándo es apelativa la función? ¿Cuándo es apelativa? Cuando busca una respuesta del emisor. En el receptor, ¿verdad? El receptor, un cambio de conducta. Y en este caso decíamos que las señales, ¿ya? Las señales principalmente buscan un cambio de conducta, pues, ¿te acuerdas? Los tipos de signos, las señales buscan un cambio de conducta, son normativas. Por lo tanto, la función es apelativa, correcto. O sea, el 3, El 3, La comunicación es unilateral. ¿Cuándo la comunicación es unilateral? No se puede responder. Cuando se da en un solo sentido, ¿verdad? No hay un intercambio de roles entre emisor y receptor. Aquí vemos que el mensaje te da el emisor, que en este caso es la señal, pero ahí queda. No hay un intercambio, no hay una alteración de los roles. Aquí no vas a intercambiar roles con el emisor receptor, simplemente la comunicación se da de una sola forma, en un solo sentido. Es unilateral, correcto. La 4 sí es. Por lo tanto, la E no tiene la 4, se va. Predomina la función fática. Fática. ¿Cuál es la función fática del lenguaje? La función fática del lenguaje es... Vamos. De contacto. Pero es... La que intenta iniciar una conversación, una comunicación. Cuando se asegura que en este caso el canal esté funcionando a la perfección. En este caso no hay nada de eso. Por lo tanto, la alternativa que tenga el 5 se va. Tu respuesta está en la letra D. Tu respuesta es dádiva. Ahí está. Tu respuesta entonces, dádiva. Ahí está. Bien, excelente. Vamos con el número 2. Dice, de acuerdo al siguiente texto, por la mañana cuando el señor X llega a su oficina, lee su correspondencia. Al clasificarla encuentra cierto número de folletos destinados a describir los méritos de varias máquinas industriales. Por la ventana abierta se oye el tenue sonido de una radio y la voz de un locutor
que con frases claras exalta la calidad de una pasta dentífrica. Al entrar su secretaria en la habitación lo saluda con un alegre buen día, que él contesta haciendo un gesto amistoso con la cabeza. Te pregunto aquí, ¿cuál es tu respuesta? A ver, ¿qué te preguntan acá? ¿Qué te piden? Te dice, las clases de comunicación según el canal de percepción son, según el canal de percepción, es decir, a través de qué sentidos, porque dice percepción, de qué sentidos estás obteniendo la información. La profesora. A ver, dice, visual. ¿Hay una información visual aquí? Los folletos. Sí, los folletos. Está leyendo, Sí. está leyendo, hay visual, yeah, ¿no? Ahí está, visual entonces, yeah. ¿Hay táctil? ¿Hay táctil aquí? A ver, ¿qué dice? Sí. ¿En qué parte del caso se nota el canal táctil aquí? Cuando recibe los folletos o cuando los toca. Cuando recibe los folletos, pero ¿qué información capta a través del tacto aquí? Profesor. Dígame. Una pregunta. ¿El gesto estaría considerado como táctil? Excelente. El gesto, pues, el gesto. Código kinésico, ¿no? Código kinésico a través de su cuerpo. Ya, muy bien. Se da el código táctil también. Auditivo. Sí. Definitivamente. Lo que escuchó Escucha el en el radio. mensaje del locutor. Auditivo. Gustativo no se da en este caso. Olfativo tampoco. Nel. Mi respuesta entonces es... Vamos, ¿cuál es tu respuesta? Abolengo. Ahí está, abolengo. Bien, sigamos. Número 3. Se relacionan con la teoría de la información. Mira, ¿cuál de estas ideas se relaciona efectivamente con la teoría de la información? ¿Cuál de estas ideas se relacionará con la teoría de la información? A ver, ¿qué dices? No. Primero dice, es el conocimiento de un aspecto de la realidad, proceso por el cual compartimos conocimientos, ¿ya? Son los registros a través de las percepciones de lo que nos rodea. No se comparten significado ni conocimientos. A ver, vamos marcando, a ver. ¿Es el conocimiento de un aspecto de la realidad? ¿Esa es información? Sí. Definitivamente, yeah. Vamos a ver. Proceso por el cual compartimos conocimientos. No. Comunicación, ¿verdad? Eso es comunicación. Son los registros a través de las percepciones de lo que nos rodea. Sí. Correcto, Sí. yeah. Oh, yeah. No se comparten significados ni conocimientos. También, correcto. También. Seguimos. A ver. La última. En ella se utilizan signos creados intencionalmente. No. No, ¿verdad? Eso es para la comunicación. Tu respuesta entonces es la E de liliputiense. Ahí está. Liliput. Bien. 4. Son ejemplos de actos informativos. Ya sabes que el acto informativo tiene que ver un sujeto que está recibiendo la información de la realidad, de su contexto. ¿De acuerdo? Nada más sujeto, objeto, sujeto, realidad, nada más. Bien. Son ejemplos de actos informativos. Tenemos aquí. Buscamos el significado de la palabra ya escatológico en el diccionario. Buscamos el significado. Tú vas al diccionario y encuentras ahí la información que necesitas. Ahí, en este caso, hay un autor que ha podido plasmar en ese diccionario el significado de la palabra que tú buscas. ¿Será comunicación o información? ¿Qué dices? Información. ¿Es información o comunicación? A ver, vamos, participen. Comunicación. Es comunicación. Hay un emisor, hay un receptor. ¿Quién es el emisor? En este caso, el diccionario, pues, ¿no? El diccionario. El receptor
El receptor en este caso, pues sería la persona que está buscando el significado de la palabra. Esto es entonces comunicación. La 1 es comunicación. 2, Juan se da cuenta que las plantas están secando en su jardín. Está Juan Información. observando una realidad, nada más. Primer Información. acto informativo. Información. Ahí está, tu primer acto informativo. En el examen, Roger observa que su alumna está pálida. Roger es el profesor y observa que su alumna está pálida. Información. Información. Solamente observa la realidad, nada más. Jorge observa el atardecer. Información. 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 A través de la web observo la fecha de examen de admisión. Tú Acto eres comunicativo. correcto. Tú eres el receptor y la página web es el emisor. En este caso te da el mensaje de la fecha del examen. Tu respuesta está entonces 2, 3 y 4. Respuesta lo que a muchos les gusta. Ósculo. Beso. Ahí está. 2, 3 y 4. Correcto. Vamos. 5. En la expresión, no entiendo qué quieres decir con lenguaje articulado. No entiendo. ¿Empática? Apelativa. ¿Qué pasa con nosotros cuando a veces no comprendemos alguna palabra o alguna idea de nuestro propio lenguaje, de nuestra propia lengua? Del lenguaje. Y preguntamos y pedimos que nos ayuden. Es una función también del lenguaje, ¿verdad? Una de las funciones. Cuando hacemos nosotros preguntas sobre nuestra misma lengua, es decir, cuando la lengua se cuestiona sobre sí misma, cuando se pregunta sobre sí misma, estamos ante una función conocida como metalingüística. Función metalingüística. Ahí está. ¿Ya? Es decir, el propósito es la misma lengua. Su propósito es entender a la misma lengua. No es referencial porque es informativa, no es emotiva porque no tiene que ver con el emisor, no es apelativa porque no se centra en el receptor y no es fática porque no está asegurándose que el canal funcione bien. Aquí la función es entender al mismo lenguaje, es decir, es metalingüística. Correcto. Tu respuesta es caterva. 6. ¿Cuál de los siguientes elementos de la comunicación lingüística es llamado el elemento integrador en el acto comunicativo? ¿Cuál de los elementos dentro de este proceso comunicativo donde se establece la interacción entre todos los elementos, cuál de estos elementos, que ya sabemos que son el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el código, el contexto, todos estos elementos, cuál de ellos se le considera como el integrador del acto comunicativo? ¿Al emisor, receptor, mensaje, canal o código? Código. El código. Sí. Respuesta abolengo. El código es ese elemento integrador. Es el elemento integrador. ¿De acuerdo? Elemento integrador. 7. El proceso de. Acá vamos a completar con alguna de estas palabritas, con uno de esos conceptos. El proceso de es la aplicación del código, ojo, aplicación del código pertinente del receptor a las señales preceptuales del mensaje para decodificarlo. ¿Será comunicación? ¿Será codificación? ¿Será decodificación? ¿Será lenguaje? ¿Será Comunicación. información? Comunicación. El proceso dice, el proceso de es la aplicación del código pertinente del receptor. Código pertinente del receptor. Codificación. Mira, o sea, el receptor es el que, aquí entra ya el receptor. A las señales preceptuales del mensaje dice acá, para decodificarlo. Mira lo que dice aquí, para decodificarlo. ¿Quién decodifica? Codificación. El receptor. El receptor. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Decodificación. Decodificación, te lo está diciendo el mismo caso. Decodificación. La decodificación tiene que ver con el receptor. ¿Y con el emisor cuál tiene que ver? Codificación. La codificación. Bien, excelente entonces. Excelente. Seguimos. 8.
Para que en la comunicación haya una adecuada comprensión del mensaje, ¿ya? El emisor y el receptor deben, ¿qué debe El pasar mismo código. para el que mismo haya código. una Usar el mismo adecuada Usar el mismo comunicación? código. Tienen que usar el mismo código, ya, definitivamente. Ese es lo principal. Sin el código, sin que el código sea común a los dos elementos, pues definitivamente la comunicación no se puede dar. Sin que el código o sin que se maneje el mismo código, la comunicación no se puede dar. Se produce el ruido. Bien, 9. En la siguiente situación, el profesor del curso de álgebra, al darse cuenta que sus alumnos se aburrían con la explicación, intentó ser más ameno, o sea, ser más alegre, ser más, vamos a decir, motivarlos más, ser más divertido. De esta manera su mensaje fue entendido con claridad. Es decir, gracias a que este maestro se dio cuenta cuál era el problema con sus estudiantes, aplicó una solución. Aplicó la solución y efectivamente logró que se solucione esta problemática. Sus estudiantes empezaron a entenderlo mejor. ¿Qué elemento es el que tuvo en cuenta el maestro para solucionar su problema? Atendió al ruido, atendió la redundancia, atendió al canal, al feedback, al canal. ¿El ruido? A ver, aquí en estas alternativas encontramos elementos de la comunicación y también encontramos aquellos factores que degradan o también que favorecen la comunicación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Factores que degradan la comunicación o que favorecen la comunicación. ¿Cuáles son los que degradan la comunicación? ¿Cuáles son los que degradan? ¿Ruido y redundancia? ¿Cuáles son los que degradan la comunicación? ¿El ruido? El ruido. Y los que favorecen la comunicación, la redundancia y el feedback. Los que favorecen. ¿De acuerdo? Aquí el canal es el único, bueno, se ha repetido, no sé, ahí se ha repetido, pero el canal es el único que es elemento. Aquí algo está pasando. El profesor observa que sus estudiantes están aburridos. Y eso impide que la comunicación se dé. No le están entendiendo. ¿Qué está pasando? Algo pasa ahí. ¿Qué hay? Hay un ruido. En este caso, cuando el ruido tiene que ver con la predisposición que tienes, ¿qué tipo de ruido será? Ruido psicológico. Psicológico, ruido psicológico. Tiene que ver con el ruido, ¿no? Ahí está. Ruido. Excelente, ¿ah? Ahí está, el ruido tienes aquí. Si veo que mis estudiantes no quieren escucharme, están aburridos, ruido, un bloqueo psicológico, ruido psicológico, impide la comunicación. Es como cuando tu papá te quiere dar un consejo y tú estás cansada de escuchar lo mismo, lo escuchas, en otras palabras, lo oyes nada más, pero tu mente está bloqueada. Ah, ¿qué ha pasado? Pues creas una barrera psicológica. Ese se conoce como ruido psicológico. Y impide la comunicación. Tu papá termina de hablar, no entendiste nada. El director cita por correo electrónico, ¿ya?, a cada profesor del colegio que él dirige a una reunión urgente. Ya el director, utilizando el correo electrónico, ha citado una reunión a todo su personal. Con respecto a esta situación, ¿ya?, podemos afirmar que, a ver, la comunicación es indirecta. ¿Es indirecta? Para empezar, ¿es indirecta o no? Sí, es indirecta. ¿Cuándo es indirecta? Cuando no se da cara a cara. Cuando no se da cara a cara. Es indirecta cuando se da a través de algún medio. Es indirecta. Como en este caso, por ejemplo, nosotros estamos utilizando la plataforma para poder comunicarnos. Es indirecta. Directa es cuando es cara a cara, cuando estoy ahí frente a frente, cuando tú estás con tu novio o con tu novia y le puedes decir que la quieres mucho, ¿no? Y le haces cariñito frente a frente ahí. Esa es directa. Indirecta a través del Zoom, a través del chat. Esa es indirecta. Bien, entonces aquí hay una comunicación indirecta. ¿Es unilateral? Unilateral. Sí, porque el director ha enviado el correo. No hay una respuesta. Y es lingüística, sí, porque está usando el signo lingüístico, pues. Está diciendo la lengua española en este caso. La 1, yeah. La función que predomina es apelativa,
es apelativa. Sí. O sea, busca una reacción en el receptor. Sí, va dirigida a los maestros. Sí. Busca una reacción en el receptor. El contexto no es determinante. La comunicación es interpersonal y directa. No es directa, interpersonal es cuando se da en varias personas. Bueno, pero directa no es. La función que predomina es referencial. No hay acá información. La que predomina, dice. La que predomina. Bien. Lo que vemos aquí es que la respuesta está en la 1 y 2. Ahí está tu respuesta. Es una comunicación indirecta, unilateral, lingüística, y la función que predomina es la apelativa. En la teoría de la comunicación es la única forma donde no podemos saber si la comunicación se logró efectivamente, la que nos dé el receptor por medio de la respuesta y la reacción. Repito, en la teoría de la comunicación es la única forma donde no podemos saber si la comunicación se logró efectivamente, la que nos dé el emisor receptor por medio de la respuesta y la reacción. Respuesta, reacción. A ver, ¿a qué se refiere? Respuesta y reacción. Todo lo que es respuesta, ¿a qué se refiere? Respuesta. Codificación, no tiene que ver aquí. Redundancia, la redundancia es volver a repetir con la intención de aclarar un posible vacío. Contexto, todo lo que rodea al acto comunicativo. El feedback es vamos a decir, el regreso de la información hasta un punto inicial, ¿no? La fidelidad es asegurarse que se entienda, pues, con precisión. Fidelidad. ¿Cuál es tu respuesta? La E. ¿Qué dices? A ver. La E. Liliputiense. La fidelidad. Dice, vamos a leer nuevamente el caso, ¿ya? En la teoría de la comunicación es la única forma donde podemos saber si la comunicación se logró efectivamente. Efectivamente, ¿no? Ahí está. Muy bien, sigamos. De la comunicación lingüística no podemos decir qué es. No podemos decir qué es. O sea, aquella que no le corresponde, ¿ya? Un proceso fundamental cíclico por medio del cual los seres humanos se relacionan entre sí, ¿ya? Un fenómeno social que se da tanto en las sociedades humanas como en las agrupaciones no humanas, ¿ya? Transmitir y recibir información a través de instrumento llamado lengua, un proceso por medio del cual los seres humanos damos a conocer a otros nuestras experiencias y deseos. ¿Cuál de estas no le podemos atribuir a la comunicación lingüística? Ojo aquí, me está especificando comunicación lingüística, no la comunicación en general. La comunicación lingüística. La B. Realmente la respuesta está en ósculo. La B. Ósculo. Beso. Realmente un fenómeno social que se da tanto en los humanos, más no en los animales. La lingüística, porque también hemos visto que es posible que sea la comunicación en los animales, pero de otra manera, no a través del signo lingüístico. El signo lingüístico es exclusivo del ser humano. Enunciado que se expresa o que expresa función referencial de la comunicación. Enunciado que expresa función referencial de la comunicación. ¿En cuál de estos casos se puede notar que hay información? Referencial tiene que ver con la información. A ver. Qué calor que siento en el primer piso de la casa. ¿Esta es una expresión de información o es una situación relacionada con el emisor? Está expresando el emisor aquí sus sentimientos, sus emociones, lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? B. Martín Vizcarra será investigado por el tema de las vacunas. José pasa rápido y cierra la puerta. José pasa rápido y cierra la puerta. María Inés pregunta al profesor David qué significa ósculo. Y por último, quisiera viajar en Semana Santa. ¿Cuál de estas está expresando la función informativa? La única que está informando, aunque nosotros sabemos ya que la función referencial está presente en todas las demás funciones, es la función implícita, es decir,
Lo que dicen los expertos es que cuando uno se comunica ya de forma implícita, lo hace para informar. Esa sea la función, vamos a decir, general, pues, ¿no? Está presente en todas. Sin embargo, hay algunas, de acuerdo a lo donde se pone, en cuáles de los elementos se pone énfasis, bueno, puede clasificarse. Y aquí la que más pone énfasis en el referente, es decir, en la información, es la letra B, ósculo. Martín Vizcarra será investigado por el tema de las vacunas. Ahí está. ¿Verdad? La A, ¿qué sería? Emotiva, ¿verdad? La A es emotiva. La C, ¿qué sería? Apelativa, ¿verdad? Conativa también le llaman, ¿no? La D, María Inés pregunta al profesor. Metalingüística. Metalingüística. Y la E, Emotiva. quisiera viajar. Muy bien. Sigamos. La fase llamada comprensión, ¿ya? La fase llamada comprensión. Eso. Dice, ¿a qué se le llama esta fase llamada comprensión? A ver, dice, implica la participación del receptor, la comprensión, estamos hablando de comprensión, o sea, cómo comprendo el mensaje. ¿Cómo comprendo el mensaje? A ver, ¿cómo lo entiendo aquí? Implica la participación del receptor, se encarga de codificar un mensaje con una intención comunicativa, se identifica y descifra los signos, se identifica la información y demás significados, ¿ya? A ver, vamos a ir marcando de una vez. Implica la participación del receptor en la comprensión. ¿Quién comprende el mensaje? ¿El emisor o el receptor? El receptor. El receptor. Ya, la 1 yeah. La 1 yeah. Se encarga de codificar. ¿Quién codifica? ¿Emisor o receptor? El emisor. El emisor codifica. ¿Marco o no marco? No. No es aquí. Aquí entonces, Nel, pues. Se identifica y descifra los signos. Descifra. Sí. Sí, es así. Comprensión. La comprensión tiene que ver con el receptor. Descifra signos, comprensión. Listo. Hasta ahora tiene que haber 1 y 3. Ya tienes tu respuesta ya. Imagino que ya viste tu respuesta. Beso. La única que tiene 1 y 3, Ósculo. 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 Solo para verificar la 4, significa la información, se identifica la información y además significados que ha querido entender el emisor. Correcto, también está bien, solo para verificar. 5, supone una serie de elecciones. ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¿Quién selecciona? El emisor, no el receptor. Correcto. 6, asignar un significado. Correcto, asignar significado corresponde a la comprensión. Y es necesario una acción psicomotriz, no tiene que ver con el receptor. Se percibe el mensaje por los sentidos. Correcto. Ahí está tu respuesta. Ósculo. 15. En la situación comunicativa, mira, tienes esta situación. Damaris escucha por la radio. Hoy y mañana el tiempo estará nublado con llovizna por la noche. Eso lo escucha Damaris en la radio. En la mañana, cuando se levanta ahí para conectarse a su clase, ¿ya? Escucha Ósculo. eso por la radio. La alternativa que presenta la afirmación correcta es, a ver, canal visual, Damaris escucha. Damaris escucha. No puede ser canal visual. Entonces la A no puede ser. Emisor, locutor. Ósculo. Receptor, oyente. Hasta ahí se da. La B. Hasta ahí se da, salvo que otra mucho mejor. A ver. Referente, la radio. La radio no es el referente. Contexto, su casa, canal amigo. El canal no es amigo. No. Canal, la radio. No, definitivamente tu respuesta está en La B. ósculo. Ósculo. Damaris. 16. Consiste en la información de retorno de cualquier punto del sistema comunitario. Retorno. Retroalimentación. Retroalimentación o también conocido como Playback. feedback. ¿Cuál? Feedback. Feedback es. Playback no es. Ya está en lo... El playback es cuando tú haces una fonomímica, algo así, ¿verdad? Playback. A eso le llaman playback, ¿no? Cuando haces una fonomímica y imitas. Ya. 17. Antes de empezar en su nuevo trabajo, Aarón recibe un email de su jefe en el cual le da la bienvenida. ¿Ya? Aarón está listo para trabajar, ya ingresó a la universidad. ¿A qué postulas, Aarón? ¿Está aquí, Aarón?
No. No está Aarón ya, ¿no? ¿Ya no está Aarón? ¿Ya no está asistiendo Aarón ya? Porque Asiste. ¿ya no Sí. asiste? Pero no está ahorita en la clase. Sí, asiste. No está No ahorita. está ahorita, ya. Bueno, Ajá, no está ahorita. Aarón entonces ha recibido un email de su jefe que le da la bienvenida a su nuevo trabajo, ya ingresó y listo para trabajar. Bien, ¿qué me dice? Las formas de comunicación son bidireccional. ¿Hay aquí bidireccional? No. No, Sí, ¿verdad? es direccional. En un solo sentido. ¿Hay vertical? Yeah. Vertical, yeah. Ya está. ¿Es indirecta? Yeah. ¿Por qué es Sí. indirecta? Y lingüística. ¿Por qué es indirecta? Porque recibe el mensaje por email, ¿verdad? ¿Por email dice? Por Gmail, sí. Por email, ya. Es indirecta entonces. ¿Es horizontal? No es No. horizontal porque no hay retorno, no se da el intercambio de roles. ¿Es lingüística? Sí, porque Sí. tú tienes La D, de lingüística. dado. Tu respuesta, La diva. dádiva. Ya está, listo. En el siguiente mensaje, deja de perder el tiempo en el Facebook y haz tu tarea. Mira, así como te dice tu mamá. Oye, hijita, oye, Marinés, por favor, deja de estar en el Facebook y vete a hacer la tarea. Apelativo con nativa. Apelativa o conativa. Conativa. Correcto. Profesor, ¿y qué era conativa? ¿Qué era conativa, Damaris? Explica, por favor. Conativa es igual que apelativa y es cuando el emisor busca una respuesta en el receptor. Está bien lo que dice Damaris, pero complementa, por favor. ¿Solamente una respuesta busca? Hacer que cambie o modifique su Un conducta. cambio. Ay, ese es el detalle. No solo una respuesta, sino que la respuesta traiga un cambio, que modifique su conducta. Ahí está el detalle. En este caso le está diciendo, pues, que deje de estar en el Facebook y que vaya a hacer la tarea, ¿no? Que vaya a practicar sus preguntas de lenguaje. Bien. Excelente, Noemí. Excelente, Noemí. Bien, son requisitos que solamente le competen al receptor para que la comunicación se realice con eficacia. Al receptor. O sea, ¿qué tarea tiene aquí el receptor? Dice, codificar con propiedad el mensaje. Codificar. La codificación es tarea del receptor. Emisor. Reconocer la intención del emisor. Yeah. Sí, verdad. Yeah. Sí, eso sí. Asignar al mensaje el significado apropiado. Falso. No. Falso. Ya. No. Tener en cuenta la situación comunicativa. No. Adecuar, Sí, eso sí. adecuar su intencionalidad al receptor. ¿Quién adecua la intencionalidad al receptor? El emisor. El emisor. La 5 no puede ser entonces. No. ¿Cuál es mi respuesta entonces? Ósculo. Tiene que tener la 2. Tiene que tener la 2 aquí. Sí. Ahora, Ósculo. 3. Asignar al mensaje el significado apropiado. Y la 4 dice tener en cuenta la situación comunicativa. Tu respuesta es La E. Tener en cuenta 2 y 4. ¿cuál es tu 2 y respuesta? 4. 2 y 4. Asignar al mensaje el significado apropiado. ¿De quién será tarea esto? Asignar al mensaje el significado. Es la E. La respuesta Liliputiense. es enano, liliputiense. Liliputiense. En el enunciado, deja ya de quejarte por tu mala suerte y empieza a hacer algo para cambiarla. ¿Te ha pasado esto que siempre está diciendo que todo te va mal? No, pero mamá, no ingreso, ¿sabes qué? Mira, siempre cuando estoy a punto de dar el examen me olvido todo, he practicado, me he amanecido practicando y cuando voy a dar el examen me va mal, no, nada me sale bien. Pues deja de tanto quejarte y haz algo para cambiar. ¿Cuál es tu respuesta aquí? A ver, el elemento de la comunicación que destaca es Receptor. definitivamente el receptor. Porque la comunicación se enfoca, aquí está enfocándose en el receptor. A él está dirigida la comunicación. Deja de quejarte. ¿Dónde se enfoca? En el receptor. Destaca aquí el receptor. El proceso es la aplicación de un código del emisor a una sustancia determinada para convertirla en mensaje. Codificación. Codificación. Correcto, codificación. Todo lo que tiene que ver con el emisor es codificación. Codificación. Bien, sigamos.
Dado el siguiente caso, ¿ya? Dado el siguiente caso. Oscar, aprovechando el recreo, le dice a su amigo que siempre recordará todos los momentos felices que pasaron juntos en la Academia de Excelencia. Imagínate, uy, esto parece sospechoso. Bien, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el caso? Me dice que los elementos de la comunicación señalados correctamente son. A ver. ¿Quién es el que habla? Todas. ¿Quién habla? Todas. Oscar. Todas. Oscar es el que habla, ¿verdad? Oscar es el que habla. Ya. Emisor. A ver, Oscar habla. Emisor, Oscar. Bueno, emisor, él es el que está enamorado, ¿no? Es el que está enamorado de su amigo. Oscar es el que está enamorado, el emisor, el que le declara su amor a su amigo. El receptor es el amigo, del quien está enamorado, ¿no? Código y al español, muy bien. Sí. Mensaje. Mensaje, el que está enamorado, el contenido de la comunicación, que está enamoradísimo. Canal, el aire. Tu respuesta es Lili, toditito. 23. Dado el siguiente caso, David. el profesor David le dice a Alejandra que el sujeto es de quien se habla en la oración, el que realiza la significación del verbo. ¿Quién es el emisor? ¿Alejandra es el emisor? No, profesor David. Alejandra es el receptor. Alejandra es el receptor. O sea, la 2. 2, 4 y 5. Código, el profesor David. David. Posible, ¿no? Mensaje, la teoría del sujeto. Correcto. Llenar el aire. Ahí está. 2, 4 y 5. Respuesta, Dádiva. 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 Señale lo correcto. ¿Ya? ¿Cuál es aquí lo correcto? El encodificador. ¿Encodificador quién es? Emisor. El emisor. Dispone de un código para expresarse. El Correcto. decodificador expresa ideas o emociones. ¿Esto le corresponde al decodificador, expresar las ideas y emociones? No, No. al receptor. encodificador. El referente recepta. No. El No. referente es a quien nos referimos, ¿verdad? ¿Quién es el referente? Sí. Noemí. Explica, Noemí, ¿quién es el referente? Dale cátedra a tus compañeros, a ver. ¿Te acuerdas? El tema del que se habla. El referente es aquel medio físico al que se hace referencia pues en la comunicación, ¿verdad? Si digo, por ejemplo, estoy llevando un libro para regalarte. ¿Cuál es el referente? El libro. ¿Ya? Cuando el emisor y el receptor usan distintos códigos, hay ideas completas y claras. Totalmente lo contrario, ¿no? Lo contrario. Es falso. ¿El canal es fisiológico esencialmente? No, ¿verdad? El canal es físico. Tu respuesta está en la letra A de Abolengo. abolengo. Abolengo moro. 25. Ya te aprendiste de quién es el poema donde se menciona la palabra abolengo, ¿no? Me imagino que ya sabes de quién es. ¿De quién es? A ver. ¿En qué poema de algún poeta peruano se menciona dentro de su poesía la palabra abolengo, abolengo moro? Esta frase, abolengo moro. En Blasón. Blasón, excelente, Damaris, muy bien. Poema Blasón de José Santos Chocano, el cantor de América, autodenominado, el cantor de América. La comunicación que se realiza con uno mismo de manera introspectiva se denomina intrapersonal. Intro. Acuérdate, intro es dentro. Intro es dentro, ¿ya? Listo, terminamos con lo que es la teoría de la comunicación.